Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Segundo programa extra sobre las ramas de la filosofía, la lógica y la antropología. Como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, mis queridos drugos. Bueno, en el programa de hoy continuamos la línea del anterior episodio, en el cual recordad que empezamos a ver cuáles son las principales ramas de la filosofía, antes de seguir con el decurso histórico con los programas de Platón. He pensado que antes de meternos con los sistemas filosóficos de Platón y de Aristóteles era conveniente aclarar cuáles son las ramas principales de la filosofía, porque en definitiva estos son lo que hacen los sistemas, hacen una articulación de muchas teorías de diferentes ramas y todos articulados orgánicamente. Entonces es conveniente, antes de meternos con estos sistemas, dejar claro cuáles son las principales ramas que en ellos se van a entrelazar. Hoy, como ya decía, vamos a hablar de la lógica y de la antropología. En cuanto a la lógica, la palabra viene del término griego logos, que significa, por un lado, pensamiento racional y por otro también lenguaje. Esto es una cosa bastante interesante de considerar, el hecho de que los griegos tenían la misma palabra para designar a lo que nosotros llamamos lenguaje y a lo que nosotros llamamos pensamiento racional. Es decir, que para un griego, incluso por su propio lenguaje, no tenía sentido la idea de un lenguaje que no fuera racional o de una razón que no se desarrollara lingüísticamente. Por cierto, que esta identificación entre razón y lenguaje va en la línea de lo que después en la filosofía del lenguaje contemporánea ha hallado. Parece que el lenguaje y el pensamiento racional son dos dimensiones de la misma capacidad. Pero bueno, para los griegos el caso es que tenía la misma palabra, logos, que designaba a ambas cosas, y entonces en este caso nos vamos a referir pues realmente a las dos cosas, porque la lógica es el estudio del pensamiento racional, de la manera humana de razonar, y este razonar humano siempre es durante un discurso, en una argumentación lógica. Por tanto, realmente la lógica recoge estos dos matices, aunque nosotros solemos denotar sobre todo la parte de pensamiento racional. En general, podríamos decir que la lógica estudia las leyes del razonamiento humano, así en general. Es decir, estudia cómo funciona nuestro pensamiento racional. Ojo que suele haber confusión en esto, porque cuando hablamos de pensamiento racional no nos estamos refiriendo a cualquier tipo de pensamiento. Por ejemplo, si yo pienso que los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados, pues eso es un pensamiento racional. O si me estoy ordenando el garaje y veo que voy a clasificar mis herramientas en 4 categorías, eléctricas, manuales y no sé cuántas más, pues eso también es un pensamiento racional. En cambio, cuando pienso que la luna baja la fragua con su polisón de nardos y el niño la mira y el niño la está mirando, pues eso no es un pensamiento racional, eso es poesía y eso alude a los sentimientos, aunque también está implicada la razón. O cuando, por ejemplo, pienso, cuánto echo de menos a mi madre, pues eso tampoco es un pensamiento racional. Y es tan propio del ser humano, o más incluso, que el racional. La lógica no se ocupa de estos tipos de pensamientos no racionales, sino se ocupa de los pensamientos propiamente racionales. En concreto, la lógica estudia qué condiciones tiene que cumplir un argumento para garantizar que a partir de una cierta premisa se llega a una cierta conclusión con certeza total. Es decir, que lo que estudia la lógica es la validez de las argumentaciones. Por ejemplo, Aristóteles desarrolló el primer sistema lógico complejo que se conoce,
que es la llamada silogística, porque se basa en silogismos y un silogismo sería la unidad mínima de inferencia lógica, que es decir, es un conjunto de dos premisas y una conclusión. Por ejemplo, el silogismo que se toma siempre como modelo. Primera premisa. Todos los hombres son mortales. Segunda premisa. Sócrates es un hombre. Conclusión. Sócrates es mortal. Esto es un silogismo, y Aristóteles consideraba que cualquier argumentación lógica, cualquier argumentación racional, por muy compleja, por muy larga que fuera, se podía descomponer en una serie, en una cadena de silogismos, uno detrás de otro. Y él desarrolló todo un sistema, que es la silogística, un sistema basado en una especie de tablas y de estructuras para determinar con total certeza si un silogismo era válido o no era válido. Es decir, que tú podías coger un razonamiento, descomponerlo en silogismos e ir comprobando de manera totalmente cierta, uno por uno, si todos eran correctos. Y si todos son correctos, pues entonces se deduce que la cadena de silogismos, es decir, el argumento completo, es un argumento válido. Por cierto, fijaros bien que todo el rato estoy hablando de validez de los argumentos o de los silogismos, no de la verdad. La lógica lo único que puede garantizar es que una conclusión se deriva de una cierta premisa. Pero si, por ejemplo, alguna de las premisas son falsas, pues también será falsa la conclusión. Por ejemplo, mirad el siguiente silogismo. Primera premisa. Todos los hombres son voladores. Segunda premisa. Sócrates es un hombre. Conclusión. Sócrates vuela. Este silogismo es lógicamente perfecto. Es un argumento válido. Pero evidentemente es más falso que un billete de 7 euros. ¿Por qué? Pues porque la conclusión se deriva de unas premisas que son falsas, al menos la primera, la de que todos los hombres son voladores. Por eso en lógica lo que se dice siempre es que a partir de premisas falsas se puede deducir cualquier cosa. Esto siempre se suele caricaturizar con el siguiente argumento. Si mi abuela tuviera ruedas, entonces sería una bicicleta. Esto que acabo de decir parece una chorrada, bueno, y lo es, pero es un argumento válido. Es decir, como estoy partiendo de una premisa falsa, pues se puede deducir cualquier cosa. Es decir, esa conexión que yo he establecido entre la rueda de mi abuela y el hecho de ser bicicleta es una conexión que nunca se podrá comprobar porque nunca se dará la premisa, que es la de que mi abuela tenga ruedas. Parece que tenemos llamada desde Enterprise. Permiso para hablar. Sí, permiso concedido. Quisiera hacer notar que la descripción de la lógica que plantea usted es correcta pero incompleta. El procedimiento de demostración al que se ha referido puede que funcione, pero no todos los argumentos pueden reducirse a ese tipo de enunciados que ha llamado usted silogismos. Existen muchas argumentaciones lógicas que no tienen un esquema tan lineal como el que ha explicado, sino que se basan en árboles de posibilidades que se han de ir concretando. Pues sí, señor Spock, tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que tenga en cuenta que esto es simplemente un ejemplo de la lógica aristotélica. Y recuerde que Aristóteles es un autor de hace más de 2000 años. De hecho, a partir del siglo XIX, del siglo XX sobre todo, pues se han propuesto otros sistemas de lógicos mucho más completos y más adaptables realmente al lenguaje argumentativo real. Comprendo. Por cierto, que Aristóteles concebía la lógica no como una ciencia o una parte de la filosofía, sino como una herramienta básica que debería servir para cualquier otra ciencia o filosofía. Es decir, para él la lógica era una propedéutica que llamaba, una herramienta que tenemos que aplicar para proceder de manera racional y sin equivocarnos en cualquier ciencia o rama de la filosofía. Totalmente acertado. La validez lógica tiene que ser la base de cualquier pensamiento científico. Y para nosotros los vulcanos, además, es la base de nuestra vida y de nuestro comportamiento, del que procuramos desterrar las emociones y cualquier elemento que pueda arrastrarnos a la falacia. Pues mire, precisamente eso es otra de las cosas que estudia la lógica, las falacias.
Para que lo entiendan los oyentes, una falacia es un argumento que no es válido, pero que tiene apariencia de validez. Es decir, que se trata de trampas de errores lógicos que pueden utilizarse a posta para engañar al interlocutor, o a veces también lo podemos utilizar sin darnos cuenta de que es un error. Por ejemplo, el siguiente argumento que voy a decir, fijaros que puede parecer racional, puede parecer válido, pero es una falacia. Fijaros, si llueve, entonces me mojo. Pero como no ha llovido, no me voy a mojar. En realidad es una falacia, porque me podría mojar de otra manera. Me podrían regar, me podría caer un cubo de agua, me podría duchar. Hay otras miles de maneras de mojarme que no son necesariamente que me llueva. Otra falacia típica es lo que se ha llamado falacia ad hominem. El nombre, fijaros que es en latín porque todas estas falacias están súper estudiadas y les pusieron el nombre en la Edad Media. El argumento ad hominem, que significa al hombre, consiste en invalidar un argumento no por el argumento en sí, sino por quien lo dice. Por ejemplo, si yo digo, ya que el Destripador decía que es mejor ir por partes y hacer cada cosa en su momento, pero ya se sabe que no hay que hacer caso de un asesino. O si os dais cuenta, independientemente de que lo diga ya que el Destripador o mi vecino, lo que está diciendo puede ser correcto. No porque lo diga un asesino deja de ser correcto o no. Una versión muy utilizada, muy manida de esta falacia es cuando escuchas una cosa de este tipo. ¿Tú sabes quién era también vegetariano? Pues Adolf Hitler. Por suerte, en Vulcano hace milenios que nadie utiliza falacias de este tipo. Otra cosa que hace la lógica vulcana es el estudio de los primeros principios del conocimiento, que para nosotros son fundamentales y casi podrían considerarse los pilares de nuestra civilización. Ah, pues sí, la lógica terrícola también. Bueno, ya que lo tenemos aquí, usted sabe mucho de esto, ¿podría mencionarnos algunos de los primeros principios vulcanos? A ver si coinciden con los humanos. Ningún problema, pero ya le aseguro que será así. Se trata de principios universales y necesarios, y por tanto, tanto la lógica humana como la vulcaniana o como cualquier otra lógica posible, tienen que coincidir necesariamente en ellos. Nosotros decimos, por ejemplo, que no es posible la coincidencia de algo y su contrario a la vez. Por ejemplo, es imposible que llueva y que no llueva al mismo tiempo. Pues sí, mire, esto es uno de los primeros principios que estudió la lógica terrícola y se llama justamente principio de no contradicción. Y es seguramente el principio de más conocido. Otro primer principio sería la imposibilidad de que la parte sea mayor que el todo. Por ejemplo, es imposible que el número de mujeres de la tripulación de la Enterprise sea mayor que el total de la tripulación. Sí, la lógica terrícola también contempla ese principio, sí. Sí, es evidente, ya le dije que son universales. Pero ahora mis obligaciones al mando de la Enterprise me obligan a cerrar la comunicación. Pero seguiré muy atento del podcast, me interesa especialmente la antropología, ya que, como le dije, mi principal motivación para conocer la filosofía terrestre es precisamente comprender la condición humana. Estaré atento a sus explicaciones. Larga y próspera vida. Vale, señor Spork, adeusiao. Bueno, como ya ha dicho Spock, vamos a empezar a hablar ahora de la antropología. Antropología viene de la palabra griega anthropos, que significa ser humano. De manera que la antropología es la reflexión filosófica sobre qué es el ser humano. En el episodio 2, en el que hablamos del nacimiento de la filosofía, vimos que a partir del siglo XVIII y sobre todo en el XIX, hubo una serie de partes de la filosofía, de ramas filosóficas, que se fueron escindiendo del tronco común de la filosofía. Es decir, que hubo una serie de saberes antiguamente pertenecientes a la filosofía que se instituyeron como ciencias independientes. Pues este es el caso, por ejemplo, de la antropología. Hoy día, la antropología es una ciencia que, por ejemplo, puedes estudiar en la universidad. De manera que, para no confundirnos, hoy solemos hablar de antropología científica y antropología filosófica. Aunque claro, si hablamos de filosofía griega o medieval no es necesario hacer esta distinción. Pero bueno, está bien aclararlo para que no haya confusiones.
El problema básico y fundamental de la antropología filosófica es el de la naturaleza del ser humano, es decir, ¿qué somos los seres humanos? Y desde la antigüedad hay dos tradiciones que en realidad ya hemos visto en el podcast. Por un lado tenemos el dualismo antropológico. Cuando hablamos de dualismo significa que algo está constituido de dos principios diferentes y opuestos, es decir, que algo tiene una doble naturaleza. Aplicado al ser humano, estos dos principios son el cuerpo, que es material, y el alma, que sería inmaterial. Y ya vimos, recordad, que los pitagóricos afirmaban justamente un dualismo antropológico de este tipo, según el cual el cuerpo es una especie de prisión del alma, que es una realidad inmaterial que existe antes de la encarnación en el cuerpo y sigue existiendo después de nuestra muerte y que de hecho se reencarna en otro cuerpo. Como veremos pronto, Platón también hereda esta concepción dualista y también dirá algo parecido sobre el origen del alma y el destino. Y bueno, esta tradición dualista ha tenido un gran recorrido histórico. Durante toda la Edad Media, más o menos, se siguió con esa concepción general del alma, heredada de Platón, por cierto. Y por ejemplo en la Edad Moderna, pues el dualismo cartesiano, es decir, el dualismo de Descartes, también tiene unas características parecidas, aunque bueno, en su caso no hablaba de reencarnación. Todo esto ya lo veremos, aunque todavía quedan unos cuantos programas para llegar. Por otro lado, a la otra tradición antropológica alternativa al dualismo antropológico sería el monismo antropológico, que supone la afirmación contraria, es decir, que el ser humano no tiene una doble naturaleza, sino que simplemente tiene una, la naturaleza material. Es decir, que eso que llamamos la mente o el alma no es algo de naturaleza diferente al cuerpo, sino que es una característica de ese cuerpo o el resultado de una serie de procesos cerebrales complejos. De hecho, ya vimos que, por ejemplo, Leucipo y Demócrito eran materialistas y creían que solamente en el universo existían los átomos y el vacío, y por tanto el alma no existía como una entidad separada del cuerpo. Aristóteles, como veremos de aquí a no mucho en el podcast, también tenía una concepción monista del ser humano. Y bueno, en general se puede decir que prácticamente toda la tradición científica contemporánea tiene esta perspectiva, la perspectiva de que el ser humano es una realidad simplemente material. Antes de cerrar este episodio, creo que sería conveniente añadir también algo sobre lo que es la psicología. Psicología viene del griego psique, que significa alma o mente. Por tanto, la psicología siempre ha sido una parte de la antropología, o una subrama dentro de la rama de la antropología. Pues como hemos visto, tanto los modelos antropológicos dualistas como los modelos antropológicos monistas hablan del alma, hablan de la mente. Por ejemplo, ya hemos visto que los pitagóricos hablan de que el alma es un principio inmaterial y que también tiene una característica racional, por tanto el pensamiento, que es lo que genera el alma, es pensamiento racional. O veremos en los próximos episodios que Platón, además de hablar del alma racional, hablaba de otras dos partes del alma, o de otras dos almas, según se interpreten, que eran irracionales. Y entre los monistas, por ejemplo, Aristóteles proponía una concepción naturalista del alma, que veremos también de aquí a no mucho, o ciertas antropologías monistas contemporáneas son lo que se llaman emergentistas, es decir, que consideran que la mente es una realidad que emerge a partir del cerebro, que es algo material. Todas estas teorías, todas estas concepciones del alma o de la mente son teorías psicológicas, aunque con la psicología ocurre lo mismo que he explicado antes con la antropología. Y seguro que sabéis todos y todas que la psicología hoy día es una de las ciencias más conocidas y que es independiente de la filosofía, porque vivió un proceso parecido al que he señalado antes de la antropología. Desde el siglo XIX hablamos de la psicología científica y que de hecho es uno de los saberes más conocidos, como decía, y de las carreras universitarias con más tradición. Y bueno, con esto acabamos ya este episodio extra sobre las ramas de la filosofía y simplemente recordaros que os suscribáis al podcast si es que no lo estáis ya
Recordad también que tengo presencia en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, con el usuario @anaideyafm. Y que si me podéis seguir y podéis hacer un poco de difusión, pues os lo agradecería. También tengo un correo electrónico que es anaideyafm@gmail.com, en el que podéis hacerme llegar dudas, sugerencias, declaraciones de odio o de amor, lo que os dé la gana. Y bueno, ahora ya sí que acabamos. Os emplazo al próximo episodio, que será el tercero y último dedicado a las ramas de la filosofía. Y bueno, con esto y un bizcocho, pues hasta el martes a las 8. Permiso para cerrar la comunicación.